Hola chicos, aquí Nacho. El día de hoy les tengo un video un poco diferente porque se trata de una temática que a mí me toca particularmente y hoy vamos a hablar del feminismo, la corriente ideológica y política que actualmente está bastante en boga. Se han hecho marchas en Chile, Canadá, en Alemania, en prácticamente todo el mundo y yo la verdad es que sin ser un gran estudioso al respecto me puse a investigar mucho y quería compartir un poco de esa investigación con ustedes. Me logré contactar con una persona llamada Agustín Laje. Él es una persona bastante polémica que escribió un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, lo cual le dio bastante fama en el mundo porque se opone bastante al feminismo. Ahora mis dudas eran: ¿por qué hay gente que está en contra del feminismo? ¿Qué hay detrás de ese discurso? Así que aquí les tengo la entrevista con Agustín Laje, un escritor y estudioso de la ciencia política, que nos va a dar un poco su perspectiva sobre este tema. Espero que lo disfruten, espero que si no saben mucho sobre esto les ayude a conocer un poco más y quédense hasta el final de este video porque esta dinámica va a tener dos partes, pero voy a necesitar su ayuda para poder ejecutar la segunda. Así que sin decir más, comenzamos con el video ahora. Quiero comenzar con algo más como relacionado contigo. Primero, para que entendamos cuáles van a ser las bases de nuestra conversación, preguntarte por qué tú decidiste hacer ese libro. ¿Cuáles fueron las experiencias que te motivaron a generar esta crítica? La verdad es que nosotros lo hicimos más por placer que por otra cuestión, porque pensábamos que el libro no iba a ser exitoso, pensábamos que simplemente nos estábamos sacando el gusto, y sin embargo el libro, a los 2 meses de salir, el tema del género explotó en toda América Latina, ya viene explotando en otros lugares, por supuesto, pero explotó aquí. Y es el único libro que se opone radicalmente a la ideología de género y que se opone aparte habiendo hecho una investigación profunda de las propias bases de los ideólogos del género y de las feministas, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene de rico, creo, este libro. Según tú, ¿qué significa feminismo? Para que podamos entender sobre qué vamos a estar hablando. O sea, yo no quiero, por ejemplo, que tal vez alguien venga a comentar o a criticar entendiendo algo diferente a lo que nosotros estamos intentando conversar. Bien, mira, para empezar, no hay un feminismo. Hubieron muchos feminismos. Hoy domina un tipo de feminismo, pero ha habido otros como el feminismo de primera ola, que lo que pedía hace 2 siglos, 3 siglos era igualdad ante la ley, acceso a la ciudadanía por parte de la mujer, un feminismo muy noble a mi juicio, pero de esas feministas hoy prácticamente no queda nada, digamos, pero digo, sus ideas hoy la verdad que no corre con fuerza. Hay un segundo feminismo que es el feminismo de corte marxista, impulsado un poco por el socio intelectual de Marx. Me estoy refiriendo a Engels. Es un feminismo que en términos marxistas puros tampoco corre mucho en los tiempos que corren. Y tenemos un feminismo de tercera ola, que es un feminismo que no tiene que ver con la igualdad. Hoy el feminismo se ha vuelto, yo diría, un embrismo acorazado con un discurso de liberación. La idea de liberarse de algo está inscripto ideológicamente en el feminismo. ¿Por qué digo ideológicamente? Porque hay que constatar si la opresión es verdadera o es falsa. Es decir, yo puedo generar un movimiento de liberación contra los que nos oprimen, a los que tenemos barba, por ejemplo, pero después hay que constatar si esa opresión contra los que tenemos barba realmente existe o no. Mi tesis, y por eso ha sido tan polémico este libro, es que hoy en el mundo occidental de nuestro milenio, la mujer no es oprimida por el hombre. Ahora bien, que existan casos de mujeres asesinadas por hombres, de mujeres violadas por hombres, etcétera, no me cabe ninguna duda. Pero de ahí a seguir hablando del patriarcado... Ese es otro sí. tema. Ya, entonces podríamos decir que han habido varios tipos de feminismo y actualmente estamos en el de la liberación, pero todavía no está, según tu opinión, verificado si esa opresión es real o es una opresión subjetiva que están tratando de llevar a un terreno político. Vos y yo, en calidad de hombres, hoy tenemos 6 veces más chances de ser asesinados si salimos a la calle que una mujer. Porque tanto en Chile como en Argentina, más del 80% de las víctimas de homicidios son hombres. Más del 80% de las víctimas de accidentes laborales son hombres. Entre el 75 y el 80% de los homeless, es decir, de los sin techo en el mundo,
son hombres. Hoy en día, vos sabés, por ejemplo, que la mujer vive un promedio de 5 años más que los hombres, que se egresan un 33% más de las universidades respecto de los hombres, que ocupan el 54% de los puestos laborales del sector de servicios en el mundo, que es el sector más dinámico e importante del mundo postindustrial. Es decir, hay muchos datos, ¿y para qué ir a los datos de las guerras? Es decir, las guerras, los que más han muerto históricamente han sido los hombres, y si quieren datos sobre la última guerra de la cual se tienen datos claros, que fue la de Irak contra Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos registró un 97,68% de bajas hombres. Entonces, yo realmente no creo esto de la opresión de la mujer por ser mujer hoy en día. Sí, en Medio Oriente, por ejemplo, pero las feministas de la tercera ola que hablan sobre la liberación, lo hablan acá, no lo hablan allá. Nunca van contra las mezquitas ni contra la embajada de Irán, por ejemplo, ¿no? Podría tal vez decirse que eso igual tiene que ver con el machismo debido a que los hombres son quienes acceden a ese tipo de trabajos tal vez por un constructo social, ¿o tú crees que no tiene mucho que ver? Porque yo igual puedo decir, los hombres tienen más posibilidades de ir a la guerra y de morir, pero también podría decirse que es desde una vista machista diciendo los hombres son fuertes, las mujeres débiles, los hombres tienen que ir a la guerra, las mujeres tienen que quedarse haciendo labores de mujer. Así pensaba justamente Simone de Beauvoir. O sea, Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo. A mi juicio es un poco la pionera de esta tercera ola. Y ella tenía justamente esa tesis. ¿Qué ha hecho al hombre más importante que la mujer? Bueno, ella dice, el hecho de que el hombre ha puesto en riesgo su vida. ¿Desde cuándo ir a la guerra es un privilegio? No lo sé, pero nuestras feministas de hoy parece que así lo leen, así lo ven. Cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando de ideología precisamente porque va a contrapelo de todo lo que las ciencias duras nos dicen sobre nuestro cuerpo natural. El hecho de que, por ejemplo, la nueva campeona de levantamiento de peso no es una mujer, sino que es un hombre. Es un hombre que se autopercibe como una chica y entonces dice que es un transexual. Por lo tanto, Australia le habilita a participar contra otras mujeres en esto del peso. Y obviamente que como en verdad tiene cuerpo de hombre, tiene la capacidad de alzar mucho más peso de lo que lo tiene una mujer. Pero eso no es porque el patriarcado nos construyó de esa manera. Eso es por una cuestión física, pero lo más interesante de todo esto es que en términos laborales, el físico, gracias al capitalismo, cada vez tiene menos importancia para un puesto laboral. Hoy en día, como dije hace un rato, el sector de los servicios es el sector más importante. Hay un libro que es superador, a mi juicio, del libro de Simone de Beauvoir, que es de Fisher, una antropóloga que escribió un libro llamado El primer sexo. ¿Por qué el primer sexo? Porque ella dice, en el mundo de las comunicaciones, de la globalización, de los servicios, la mujer es la privilegiada. Y efectivamente los números hoy le dan la razón, porque insisto, el 54% de los empleos en el sector de servicios es de mujeres. Y está muy bien que así sea. Lo que la maquinaria nos permitió fue prescindir de nuestra fuerza física. Pero cuando la maquinaria no estaba avanzada a ese grado, era obvio que el que tenía que ir a las minas, por ejemplo, a morir bajo un derrumbe de minerales, era el hombre, mientras la mujer en todo caso lo que podía hacer era ir a la industria textil. Ahora que mencionas el tema del capitalismo, a mí me interesa también poner en perspectiva un poco esto del feminismo, porque se ha hablado de que el feminismo es una ideología, pero tú en tu libro y en general en tu discurso sostienes que el feminismo actual ya no pasa a ser una mera ideología, sino que pasa a ser un movimiento politizado. Ahora, la pregunta es, ¿qué diferencia existe según tú entre la ideología feminista y el movimiento político feminista, y en qué momento crees tú que se hace esta diferencia? No, mira, lo que yo creo es que las ideologías pueden engendrar movimientos sociales o pueden morir en la indiferencia social. La ideología del feminismo radical, es decir, del feminismo de tercera ola, el feminismo que estamos viviendo hoy, siempre lo dejemos eso en claro, ha hecho carne, o sea, es decir, ha entrado en el sentido común, se ha podido, diría yo, catalizar la movilización política. ¿A partir de cuándo? Relativamente hace poco, yo te diría. Pero esto es un esfuerzo que viene desde la década del 60. Desde la década del 60 o incluso desde el 50, estas feministas radicales empiezan a escribir
Ya no en términos de igualdad ante la ley, ya no siquiera bajo el paraguas de la teoría marxista clásica, sino que empiezan a escribir desde lo que yo llamo postmarxismo o marxismo cultural. Es decir, hay que empezar a crear un conflicto que no tenga que ver ya con las clases sociales, porque los obreros a la izquierda ya no la escuchaban, ya no querían tener nada que ver con la izquierda en aquellas décadas. Entonces podemos crear un conflicto entre los sexos. Esto empieza, Ignacio, desde la década del 60 por lo menos, pero llega a hoy a hacerse movimiento político por dos cuestiones fundamentales a mi juicio. Número uno, el buen financiamiento que tienen, porque hay que fijarse quién financia estos grupos. Y te vas a dar que hay desde multinacionales hasta magnates multimillonarios reconocidos en todo el mundo, como por ejemplo George Soros, como la Fundación Rockefeller, como la Fundación Bill Gates, como la Fundación Ford. Estos son datos que, fíjense, están en la página web de estas fundaciones y de esta gente. Y en segundo término, porque la revolución cultural que ha lanzado la izquierda y que incluyó al feminismo, se ha apropiado de las escuelas y de las universidades. Es decir, se ha apropiado del sistema educativo. Entonces hoy encontrarán los chicos que nos ven que sus profesores van a hablar todos más o menos en los mismos términos. Nadie les va a hablar como yo estoy hablando ahora. Hoy en día en España, si un profesor habla en los términos que yo estoy hablando hoy contigo, puede ir preso incluso. O sea, ya hay una ley que puede poner preso a un profesor que se salga de lo que ellos llaman la currícula de género, que no es otra cosa que la currícula escolar impregnada por ideología de género. Entonces, cuando a mí me dicen, esto es la liberación, yo digo, no. Una cosa es la liberación y otra cosa es la libertad. La liberación esconde opresión, porque para ejecutarse, para efectivizarse la liberación, lo que necesita es oprimir a los demás. Obligarnos a nosotros, por ejemplo, a hablar de cierta manera, a percibir a otras personas de la manera en que ellas se autoperciben y no de la manera en que nosotros las percibimos. Nos quieren, mira, te pongo un caso espectacular. No sé si vos sabés que en Suecia el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. ¿A nombre de quién? De la liberación femenina. ¿Por qué? Porque quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete. Entonces, digamos, no hay liberación sin opresión. Por lo que yo lucho es por la libertad individual, que es una cosa completamente distinta. Un hombre y una mujer sería fácilmente definible por sus genitales, pero sabemos que dentro de ser hombre y ser mujer hay otras cosas inherentes que sí tienen que ver con una influencia social. ¿Hasta qué punto tú crees que un hombre es un hombre completamente y una mujer mujer? Aquello que es cultural en términos de sexualidad varía en términos de tiempo y en términos de espacio. Lo que siempre es constante es el dato natural. El gran riesgo es que la cultura tiene límites. Lo que nos es dado sexualmente no se puede cambiar. Uno se puede cortar su genital, inyectarse mamas, dejarse pelo largo, inyectarse estrógeno, inyectarse, digamos, otro tipo de hormonas para que le salga vello o para que no le salga vello, pero al final de cuentas, hasta la última célula de nuestro cuerpo está sexualizada y va a evidenciar que somos XX o XY. Vos sabés, por ejemplo, que hace más o menos un mes y medio, 2 meses como mucho, en Inglaterra llegó una chica que se autopercibía como un hombre, es decir, sexualmente su sexo era femenino, tenía vulva, pero ella se autopercibía como hombre. Y llegó a una clínica embarazada. Entonces los médicos le dijeron, bueno, felicitaciones, señora, usted va a ser madre. Y ella dijo, ¿cómo madre? ¿Cómo señora? Yo soy un señor, yo me autopercibo como hombre. Bueno, ahí vos tenés la distancia entre lo que es la cultura, que no se ajusta a la realidad, digamos, de lo que esa persona era, que era una mujer. Ojo, tenía la libertad total y completa de fantasear lo que quiera. Esto quiero que quede claro. Yo no le niego la libertad a nadie de autopercibirse como le plazca. Ahora bien, lo que no permito es lo que pasó al final de este cuento, que fue lo siguiente: la comunidad LGTB fue al Estado inglés, que se amparó en la Sociedad de Médicos Británicos para lanzar
un manual de lenguaje médico en el cual le prohíbe hoy en día a los médicos británicos decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque esta persona que iba a contrapelo de la realidad fantaseó una cosa incorrecta, se ofendió cuando le mostraron lo que realmente estaba pasando y ahora los médicos son presos de fantasías ajenas. Yo no tengo ningún problema a nivel personal en que a un profesor se le sugiera que utilice algunas formas neutras de expresarse, cualquier palabra que no genere directamente una categorización de género en alguien, pero sí tengo reparos con que esa misma sugerencia o esa misma educación que se le implementa a los profesores se ponga como como un objeto legal en el cual, si tú no lo cumples, estás generando un discurso de odio, estás generando discriminación. No sé qué opinión te merece esto, hasta qué niveles crees tú que se debe tener este respeto, porque mucha gente que te critica al mismo tiempo te dice que eres muy machista, que eres una persona que quiere imponer su punto de vista a todo el mundo, que no respeta las luchas ajenas. ¿Hasta qué punto tú respetas la libertad del otro y no solo respetar de decirle sí, haz lo que quieras, dale, pero no te metas con mis libertades? ¿Hasta qué punto sí, tú reconoces la lucha que las mujeres o que los transexuales están buscando? A ver, si es una lucha, por ejemplo, de un transexual para que no se lo asesine por ser transexual, a mí me parece espectacular. O sea, a ver, luchas justas a mí me parecen muy bien, porque la justicia es un concepto que me gusta. Es un concepto que apoyo. Ahora bien, que vengan a querer poner una ley para obligarnos a hablar de cierta forma, a mí me suena un poco como la neolengua de George Orwell en 1984, ¿no? En Perú se ha dicho hace poquito que necesitaban unos nuevos marcos legales para proteger a la comunidad homosexual, porque en Perú había algo así como una ola de homofobia. ¿En qué respaldaban esta ola de homofobia? En el hecho de que una fundación llamada PromSex contabilizó en los últimos 3 años 30 asesinatos de homosexuales. Lo que te dejaban entender era que habían sido asesinados por ser gays. Perdón, no eran 30, eran 38. Para completar los 38 casos, los 18 casos restantes son homosexuales que fueron asesinados en el marco de robos. Como que a vos te entren hoy a tu casa a robarte y te metan un tiro. ¿A vos te asesinaron por ser homosexual o por ser heterosexual o por ser bisexual? No, te asesinaron porque te querían robar y te resististe o no, o porque estaban drogados y te metieron un tiro igual. No lo sé, pero no es un crimen de género. Lo que pasa es que la izquierda vive del conflicto entre categorías sociales disímiles. Entonces, ¿qué mejor para la izquierda que generar una sensación de guerra inexistente entre homosexuales y heterosexuales, entre hombres y mujeres? Y ahí mi miedo es que esta guerra discursiva, en función de lo que vos has dicho del poder de las palabras, termine llevando lo que es hoy en día una sensación a una realidad. Mira, voy a mezclar un poquito de peras con manzanas, pero quiero saber tu opinión con respecto a esto. Si nosotros decimos que el género es un constructo social y que no tiene nada que ver con el sexo, podríamos decir, bajo esa misma lógica, que por ejemplo la edad cronológica, podría yo decir, es un constructo social y no tiene nada que ver tampoco con la biología ni con el tiempo. Ahora bien, lo que plantea la ideología de género es efectivamente eso, que género y sexo son dos datos de la realidad que corren por vías completamente separadas. Cuando a mi juicio, y al juicio yo diría de la ciencia, de las ciencias médicas por lo menos, de las ciencias duras, de las ciencias a las que acudimos cada vez que nuestro cuerpo tiene alguna afección, género y sexo corren por las mismas vías y se van intercambiando información, diría yo. Ahora bien, tu pregunta es espectacular, porque con la lógica de que el género es independiente de la realidad sexual, podemos llegar a la misma conclusión en términos de edad. ¿Qué significa esto? Que no hay nada más cultural que la edad. ¿Por qué razón? La edad también tiene un componente biológico, que tiene que ver con el desarrollo del cuerpo a través de los años, y tiene que ver con un concepto cultural de la edad, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, 15 años hoy, en este siglo, que haber tenido 15 años hace 3 siglos atrás. Vos ahora no estarías haciendo esto, sino que estarías en una mina de carbón, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, en la Edad Media, por ejemplo, se consideraba a los niños como
adultos en miniatura y de hecho se los ponía en la mesa a beber alcohol igual que los adultos, a emborracharse. Entonces, Así es. sí, en ese caso, la edad cronológica tiene un componente cultural. Tiene un componente cultural, claro. De hecho, nuestros propios padres hoy dicen cómo se extendió la adolescencia. ¿Por qué razón? Porque ellos, a mi edad o a tu edad, ya estaban en matrimonio, con un trabajo estable, con toda una vida de adulto. Y quizás que vos y yo no tenemos el mismo tipo de vida que ellos tenían. Entonces, hay un aspecto cultural de lo etario, es decir, de la edad. Del mismo modo que hay un aspecto cultural de lo sexual, que es el género. Si nosotros mezclamos la misma filosofía y la aplicamos a lo etario, podemos llegar a la misma conclusión que tiene que ver con los ideólogos de la pedofilia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no hay nada más cultural en ese sentido que la edad. Y si el sexo también es pura cultura, entonces, ¿qué límites vamos a trazar en las relaciones sexuales entre adultos y niños? Es decir, acá es donde la ideología de género empieza a mostrar sus riesgos prácticos a partir de sus falencias filosóficas. Y eso es lo que nunca ha quedado muy claro de lo que yo he dicho. Gracias por el tiempo y por cómo has planteado esta pregunta, porque me parece que ha podido quedar un poco más claro. Para mí, digamos, lo que se me trata de hacer es poner, miren este loco, dice que el feminismo es igual que la pedofilia. No, yo no digo eso. Lean a sus propias autoras, porque lo que yo estoy hablando aquí no es un invento mío. Esto sale, por ejemplo, de libros como este. La dialéctica del sexo de Shulamit Firestone, una de las ideólogas más importantes de la tercera ola del feminismo, la cual dice que después de la revolución del feminismo, la liberación sexual va a ser tan extensa, otra vez, fíjate la palabra liberación, la liberación sexual va a ser tan extensa que las relaciones sexuales entre adultos y niños van a estar legalizadas y legitimadas igual que una relación heterosexual u homosexual. Incluso llega a recomendar que la primer felatio, es decir, que el primer sexo oral que reciba el niño sea de parte de su madre para romper con el tabú del incesto. Eso está acá. Así que antes de hacerme críticas a mí, yo les pido a esta gente que lea, o si no también pueden leer, mira, perdón, pues ya que estamos me das pie para hacer esto. Pueden leer a Kate Millett, Política Sexual. En este que es un libro de los más importantes que el feminismo tiene y donde se articula muy bien filosóficamente e ideológicamente la idea del patriarcado, acá también hay una reivindicación a toda esta cuestión de por qué los niños, si en verdad la sexualidad infantil realmente existe, dónde le vamos a poner el límite, etcétera. Quiero darles también a entender que lo que se está hablando acá tiene que ver con las ramas más extremas del feminismo y no quiere decir que estamos hablando o que Agustín está refiriéndose a que cualquier persona que se considere feminista está a favor de la pedofilia, está a favor del incesto, está a favor de todas estas cosas o de la destrucción de la familia, sino que para poder entender las bases y las razones peligrosas que él plantea en su tesis, tenemos que sí o sí hablar de los casos más extremos. Lo hago como un pequeño paréntesis para que después no se piense que está demonizando absolutamente a todo el movimiento. No, mira, eso me parece muy bien que lo hagas, pero también hay que ser conscientes de que el ala más radical del feminismo es el que está guiando discursivamente a la política feminista. Entonces, es cierto, hay muchas feministas que no estarían de acuerdo con nada de esto, con nada de lo que plantea el feminismo más radical, pero muchas veces no lo conocen. ¿Por qué? Porque no han leído a sus propias autoras. Por eso yo insisto, hay que formarse, digamos, de ambos lados. Antes de sumarse a una marcha, es bueno leer, digamos, qué hay atrás de eso, ¿no? También por otro lado tenemos mujeres que cuando llegan a cierta edad empiezan a tener la crítica de oye, te vaya a quedar soltera, vaya a ser una solterona. Eso podría ser tal vez una opresión a una escala un poco menor, pero de la cual se deba hacer una lucha al respecto, porque igual en mi caso yo considero que eso es bastante machista de piropear a la mujer cuando no lo está pidiendo ni cuando lo está buscando, porque nosotros de repente solemos decir, oye, pero si es un piropo no tiene ni un problema, es como tan histérica, pero uno no sabe cuál es la historia personal de esa persona, cómo le afectó tal vez el piropeo en su vida, si tuvo algún trauma al respecto. Entonces ¿no sería tal vez no sé, por llamarlo de una forma no tan radical, un residuo patriarcal? Ahora bien, ¿el patriarcado qué es? Un sistema político y social de opresión
en donde el opresor es siempre el hombre y la mujer es la víctima de esa opresión en todos los casos. Bueno, el patriarcado en esos términos acá no existe. Exista un piropo o no, exista una mirada de alguien que vio a una chica que le gustó y se quedó mirándola de más en alguna zona íntima, qué sé yo. No me atrevería yo a calificarlo como parte de un régimen político y social que deja a la mujer en un plano de subyugación. Acá puede haber lo que llaman micromachismos, pero la verdad es que también han puesto cada cosa bajo micromachismos. Hace poco a Pérez Reverte le abrió la puerta de un bar a una chica y esa chica le hizo una escrache, una funa, le dicen ustedes, pública, porque dijo que eso era micromachismo. Entonces, otra vez, esto de micromachismo se puede aplicar también a cualquier cosa, ¿no? Claro, pero deben haber algunas aplicaciones que sean más certeras que otras, porque igual me parece un poco radical, de mi punto de vista, negar tal vez la existencia del patriarcado y el machismo, porque sí hay muchas actitudes y muchas cosas que incluso en personas de mi edad yo veo como actitudes bastante machistas. Ahora, ¿cuál sería como el correcto lugar para posicionarla según tú, o de plano tú crees que eso no existe? Mira, para poder hablar de eso, en verdad lo que tendríamos que hacer es una comparación, porque nuestra sociedad no es una fotografía, es una película. Tendríamos que ver cómo son nuestras actitudes hoy en día respecto de la mujer en comparación de cómo lo eran hace 100 años, por ejemplo. Y yo te puedo asegurar que ha habido un avance increíble. Sin embargo, no ha sido un avance a consecuencia de las movilizaciones de las feministas que van y te hacen un tetazo. Una de las cosas que más se habla es que las mujeres ganan menos que los hombres por hacer el mismo exacto trabajo. Eso es lo que se ha dicho no solamente en Chile, en Argentina, en países anglosajones. Ahora, ¿de dónde se extrae esa información y cómo podemos comprobar su certeza y metodología? O sea, uno tiene que ir y buscar específicamente los trabajos, pero lo que la gente repite no ha sido el informe entero, sino la conclusión, que es la que después sacan los medios de comunicación y las cuales después te enseñan en los colegios y en las universidades. Sin embargo, quien sí ha hecho una revisión muy significativa de la metodología utilizada no ha sido yo, ha sido una de las únicas feministas, una de las pocas feministas de primera ola que todavía quedan, que es esta señora, que se llama Christina Hoff Sommers. Léanla también. Lo que hacen es estudiar solamente con el criterio del género y poner pocas variables. Te pongo un caso. Los médicos dicen, claro, el médico, si ponemos a todos los médicos de un lado y a todas las médicas de otro lado, vamos a tener que en promedio el hombre gana más. Ahora bien, ahí no está sopesando ni la cantidad de horas trabajadas, ni la antigüedad del médico, y mucho peor, no está sopesando la especialidad del médico. ¿Por qué? Explica Hoff Sommers. Porque hay muchas más médicas que tienden, por ejemplo, a la pediatría espontáneamente, no porque haya un Estado o un patriarcado que te diga vos tenés que ser una pediatra, que paga menos, por ejemplo, que la cirugía. Entonces, si uno omite todas estas variables explicativas de los salarios, bueno, ahí obviamente va a llegar a una conclusión como esta, de que los hombres cobran más que las mujeres. Ahora bien, esto va en contra de la lógica económica pura del sistema de mercado. ¿Qué incentivo va a tener un empresario en pagarle más a un hombre simplemente por ser hombre si puede pagarle menos a una mujer sencillamente porque es mujer? O sea, si esto fuese cierto, el mercado laboral estaría infectado de mujeres por todos lados más que de hombres, porque los hombres cobrarían más sueldo. Oye, y según tu lectura, tus investigaciones y tu propia experiencia de vida, porque me imagino que tú también en tu vida estás rodeado de muchas mujeres, sí, las cuales no te odian, sino que te quieren, tú las quieres, relación normal, humana. En base a todo eso, ¿cuáles tú crees que son los problemas sociales más grandes a los que se enfrentan las mujeres actualmente? Inseguridad. Pero por una razón que a mi juicio tiene que ver más con la cuestión física. O sea, no es lo mismo una chica caminando por una calle oscura de noche a un chico. ¿Por qué? Porque la mujer es mucho más vulnerable, pero por una cuestión física, insisto. Entonces, a mí lo que me gustaría es que estos movimientos de Ni Una Menos, si de verdad están del lado de la mujer, no invisibilicen a todas las mujeres que mueren anualmente
por cuestiones que no tienen nada que ver con el género. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, cuando yo he visto de repente en el diario que dice una mujer asesinó a otra mujer en una riña X y luego no hacen una marcha al respecto, pero si una mujer es asesinada por un hombre, ¿sí lo hacen? ¿A eso te refieres? Sí, a eso, a cuando las mujeres son asesinadas en el marco de un robo, que también se da mucho, o sí cuando, por ejemplo, las mujeres que son asesinadas por hombres, pero que no son asesinadas por razones de género, porque la violencia de género y el feminicidio es precisamente aquel que se ejecuta con arreglo al odio de género. Yo mato a una mujer por el odio que le tengo a la mujer, eso es violencia de género, según la ONU. Sin embargo, ahora parece que violencia de género es todo. Entonces, eso está imposibilitando que las propias mujeres puedan desentrañar las verdaderas causas de la violencia. Si yo agredo a mi pareja por el hecho no de ser mujer, sino por el hecho de que, no sé, me engañó y cometí un crimen pasional, porque obviamente yo digo, si tú no eres mía, no eres de nadie, ¿eso lo consideras violencia de género? Porque si bien no la está atacando por ser mujer, sí está abusando de las condiciones que le están dadas para asesinarla. Yo eso le llamaría violencia intersexual, violencia entre los sexos. ¿Qué pasa, Ignacio, si vos le querés pegar a un chiquito de 8 años? También, tu cuerpo físico no es el mismo de él. Vos tenés más fuerza, vos tenés todas las de ganar. Bueno, yo ahí le llamaría violencia interetaria, o sea, entre las edades, ¿no? O sea, para remarcar que no son las mismas edades las que se pelean, como no son los mismos sexos que se pelean, la violencia intersexual. Pero hablar de violencia de género, ese de te habla sobre la causa, no sobre la naturaleza sexual de las dos personas involucradas en el acto violento. Es como decir violencia por el género. Exactamente, es como decir violencia de raza. Es violencia por una cuestión racial, violencia de género, una violencia por cuestión de género. Cuando capaz, en verdad, vos no le pegaste por el hecho de ser mujer. Ojo, insisto, está mal pegarle a cualquier persona, sea mujer o no sea mujer. Y peor si es mujer porque tiene las de perder. Es decir, es muy poco hombre aquel que se mete físicamente contra una mujer. Ya para la última pregunta que tengo yo, así después voy a ir con 2 preguntas que son del público, pero mi pregunta es, ¿cómo imaginas tú el feminismo en 20 años más o cómo imaginas tú una posible cuarta ola del feminismo? Es un feminismo sin mujer que va a poner en aprietos a las propias mujeres. Hoy hemos hablado del caso de este hombre que fantasea ser mujer en Alemania y es la campeona del levantamiento de pesos. Bueno, ¿cómo soluciona esa contradicción el feminismo? Todavía ni ellas saben. Yo hoy en día, ya que hablábamos sobre la violencia de género y esto se sigue exacerbando, ¿qué pasa si el día de mañana un hombre, no voy a poner mi caso, ¿qué pasa si un hombre mata a una mujer y después frente a la corte dice que se autopercibía como mujer? ¿Hay violencia de género? ¿No hay violencia de género? ¿Hay feminicidio? ¿No hay feminicidio? Entonces, yo creo que está abriendo las puertas a cuestiones muy peligrosas. Se va a tratar de normalizar un montón de conductas sexuales que ya se están, como por caso, en Canadá, la zoofilia se ha legalizado el año pasado. ¿Con qué? Bueno, con arreglo a todo el mismo discurso de la ideología de género. Entonces yo veo una exacerbación de la ideología de género que cada vez va a ir más en contra de los intereses de las mujeres. Eso es lo que yo veo. Te pongo un caso de acá de Argentina sobre la pedofilia, sobre un tipo que ha contestado esta pregunta antes que yo. Jorge Corsi es quizás el ideólogo de género más importante que tiene Argentina y diría que América Latina. Él ha sido contratado por un montón de universidades en todo el mundo para dar conferencias sobre la cuestión del género y ha sido contratado por nuestro Congreso Nacional para asesorar en leyes de género. Sin embargo, hace muy pocos años se le encontró a Corsi un video donde él tenía relaciones sexuales con niñitos y con otros amigotes, ¿no? Y él tenía sexo con niñitos. Él fue preso y un periodista se acercó a la cárcel y le consultó, le hizo una nota, y Jorge Corsi dijo textualmente lo siguiente: hoy me están condenando por algo que en 10 años va a ser tan aceptable como la homosexualidad y como la heterosexualidad. Entonces el propio Jorge Corsi, que es un ideólogo del género importante, creo que te contesta mejor que yo esa inquietud. Perfecto. Oye, y voy
Mira, voy a englobar las dos preguntas del público en una sola porque creo que se puede hacer. La pregunta es, ¿qué diferencias hay entre ser feminista, hembrista y feminazi? ¿Y qué crees y qué opinas sobre las personas que consideran que las hembristas no existen? Pero bueno, pasa que como hay muchos feminismos, yo tendría que saber qué tipo de feminista es. Si es una feminista que simplemente quiere igualdad ante la ley, etcétera, bueno, es una feminista, digamos, noble. Ahora bien, embrismo es, a mi juicio, el feminismo de tercera ola, del cual hemos estado hablando acá. ¿Por qué lo llamamos embrismo? Porque parece ser un machismo a la inversa. ¿Qué pasaría si aparecen las calles de Santiago con la inscripción "Matá a tu novia"? Saldrían todos los medios de comunicación a poner sus titulares. Muestra de machismo en Santiago, muestra de machismo, etc. Bueno, ¿por qué de machismo cuando dicen "matá a tu novio", "matá al macho", "muerte al macho" y todas esas cuestiones, ¿no? Acá hay hembrismo en la medida en que estos movimientos no se articulan tanto en favor de la mujer como en contra del hombre. Acá hay un odio radical contra el hombre más que un amor hacia la mujer. Por eso es que el hembrismo, a mi juicio, es la contracara del machismo. Es un machismo a la inversa. Y lo de feminazi, a ver, antes de pasar a ese punto, quienes dicen el hembrismo no existe porque no lo reconoce la Real Academia Española, bienvenidos al mundo de las lenguas. Es decir, lo que la RAE hace es recoger términos que la gente espontáneamente crea. Hay un montón de términos que se van incorporando y que si uno ve, 100 años atrás no estaba ni el término del feminismo, por ejemplo, en la RAE. Tarde o temprano va a llegar también a la RAE, así que no se preocupen tanto por esa formalidad. Es que de hecho ya está hablando sobre el tema en la RAE, ya está hablándolo. Ya lo habla como un neologismo. Y el último punto, que es el del feminazi. Bueno, feminazi es una categoría política interesante. ¿Por qué razón? Porque es inapropiable. ¿Qué significa esto? Que el movimiento feminista no la puede apropiar como tal. Si vos a las feministas las llamás, por ejemplo, zorras, locas, incluso putas, lo que te van a hacer al día siguiente es apropiar eso. Sí, yo soy puta, pero con orgullo. Sí, yo soy zorra, pero con orgullo. Sí, yo estoy loco. ¿Entendés? Es como lo queer. Lo queer fue un insulto, pero fue apropiado y se le cambió el significado, se le cambió el sentido axiológico, diría. Y se ve como un argumento más de la liberación, como yo soy libre porque soy puta y no me pueden juzgar por eso. Exactamente, pero ahora bien, ¿cómo haces para apropiar un término que incluye la palabra nazi? No hay manera. Entonces, feminazi es, yo te diría, una obra de arte en lo que es la guerra discursiva entre el feminismo y el antifeminismo. ¿Por qué? Porque es un término inapropiable y por eso es que molesta tanto al feminismo. Es como el término de la discordia. Es el término de la discordia y aparte remite, claro, juega este término de feminazi con la cuestión de, bueno, los nazis tenían un odio de raza. Las que verdaderamente tienen un odio de género son las mujeres, que le pegan a los hombres simplemente por ser hombres cuando se acercan a sus propias manifestaciones. Entonces, por eso, feminazi, no es porque las mujeres tengan un campo de concentración, a pesar de que, y acá te tiro un dato interesante, la líder de Justice for Women de Inglaterra, hace no mucho tiempo, creo que hace 2 años, salió por los medios a alegar que en una sociedad ideal existiría campos de concentración para hombres en los cuales las mujeres los irían a sacar de paseo los fines de semana. Eso es una caricatura. Es una caricatura, pero es cierta. Ella salió a decir... O sea que cuando uno dice feminazi tiene un poco esto en mente. No es un término académico ni lo puede ser, porque obviamente no hay una línea clara entre el nazismo y el feminismo. Sí la hay entre el marxismo, pero ese es otro tema. Sino que es un término de guerra política, ¿no? Es un término de guerra política y que es efectivo porque las feministas no lo pueden hacer parte de sí y neutralizarlo y modificarle el valor. ¿Podríamos llegar a decir que tu rol en este tema específico es casi actuar como el antagonista para poder generar
menos radicalización en el movimiento, algo así. Yo creo que sí, pero no lo hago simplemente por polemizar, porque muchas veces me ponen como el polemista, como si yo estuviese buscando polémica por la polémica. Es el 5º libro que yo escribo y todos mis libros tienen la misma línea, solamente que este pegó en un momento justo en el cual el feminismo y la ideología de género explotan con toda su fuerza. Perfecto, muchas gracias por haber accedido de nuevo a esta entrevista. Yo creo que es súper interesante. Me voy a dirigir un poco a ustedes, chicos, que más que nada les pido lo siguiente: comenten aquí abajo en realidad sus opiniones sobre lo que hablamos. Yo les pido, yo sé que no la mayoría de las personas lo va a hacer, pero las personas que son realmente suscriptores, les pido que comenten tal vez con respeto, aunque no estén de acuerdo, y que las otras personas que también sean suscriptores y tal vez tengan la respuesta a sus preguntas, les comenten abajo. Creo que lo más sano que podemos hacer, aprovechando que tengo esta tribuna de YouTube, es que entre nosotros mismos nos vayamos contrastando opiniones y no simplemente atacar a esta figura o no simplemente alabar a esta figura, porque Agustín representa un tipo de pensamiento el cual debe ser cuestionado, no porque Agustín esté en lo correcto o en lo incorrecto, sino porque el hecho de cuestionar, el hecho de contrastar nuestro pensamiento con el de otras personas que tienen nuestros mismos gustos, nos hace crecer un poco. Y la otra cosa que les voy a pedir, chicos, es que si ustedes conocen a una persona que sea feminista, que tenga algún rol político, que sea escritora, que sea activista o que tenga algún tipo de conocimiento muy acabado sobre esta materia, y me pudieran dejar el nombre o el contacto aquí abajo para poder hacer este mismo ejercicio, pero con ella, se lo agradecería un montón. Creo que lo importante es que en una segunda parte podamos tener la otra cara y que tal vez de esa forma nosotros, que a lo mejor no estamos ni de un polo ni del otro, logremos llegar a un punto medio, que en el fondo eso es lo que queremos. O sea, yo como persona no puedo pretender que lo que hablé con Agustín se aplique a todo el mundo, porque es imposible, porque no todo el mundo vivió su vida, no todo el mundo tiene la información que él tiene, ni sus circunstancias son iguales, pero sí puedo pretender que tal vez personas que tienen ciertos pensamientos muy radicales logren cuestionar algunas cosas, porque cuando nosotros caemos en un dogma y cuando creemos cada palabra que nos dicen solo porque se basa en algo fundamental en lo que creemos, tenemos el riesgo de ser manipulados. Y espero que con este video podamos generar un poquito más de conocimiento, buena onda. Les voy a pedir que se suscriban si creen que esto fue interesante. Les pido también que lo compartan con alguien. Por último, que lo vean con su familia o con sus amigos, que lo conversen. Creo que más que una marcha, más que escribir un libro, más que hacer una conferencia, lo que genera los cambios más reales son los diálogos cotidianos. Hablar con la persona de al lado sin entrar en descalificaciones, conversar con mi familia abiertamente. Así que, lengüetazo para ustedes.